Hoy voy a compartir con ustedes un aprendizaje sobre tablas de verdad. Lo abordaremos desde este ejercicio que tenemos P, I, Q y P entonces no Q. Como podemos ver, esta expresión es una tabla de verdad que está compuesta por una expresión que está en paréntesis y otra también. Lo primero que hacemos es resolver cada uno de los paréntesis. Iniciemos con este primer paréntesis que dice P y Q. Entonces, le damos valores de verdad a la proposición P, verdadero, verdadero, falso, falso. Y valores de verdad a la proposición Q, verdadero, falso, verdadero, falso. Luego vamos a mirar cuál sería la respuesta acá en esta expresión, es decir, P y Q. Sabemos que la I solamente es verdadera cuando ambas proposiciones son verdaderas, de resto es falso. Por lo tanto, el valor de verdad o la respuesta de esta expresión sería verdadero, falso, falso, falso. Ya tengo esta respuesta y la he señalado de amarillo para que sepamos que es la respuesta completa de toda la expresión del paréntesis. Ahora vamos a trabajar esta otra expresión. Vamos a recordar que si tenemos P, serían estos mismos valores, verdadero, verdadero, falso, falso. Pero como aquí tenemos no Q, entonces sería lo contrario a Q. Es decir, que en lugar de verdadero, falso, sería falso, verdadero, por lo tanto quedaría así. P, verdadero, verdadero, falso, falso, tal como está P. Y no Q es lo contrario de Q, es decir, falso, verdadero, falso, verdadero. ¿Listo? Entonces, de esta manera tendríamos resuelta esta expresión, al menos no resuelta, pero sí escrito los valores de verdad de P y no Q. Recuerden que P lo dejamos igual porque no tiene negación y Q lo cambiamos porque tiene negación. Nos queda faltando resolver este valor de verdad del condicional. El condicional solamente es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, ya que no puedo deducir una conclusión falsa de una verdad. Lo que quiere decir que el resto de situaciones es verdadero, porque aquí no tenemos un antecedente verdadero y un consecuente falso, sino que tenemos verdadero, verdadero. Nos quedaría entonces este valor así. Falso porque aquí es verdadero y no implica, el verdadero no puede implicar una falsedad, pero de una verdad sí puedo concluir una verdad, de una falsedad puedo concluir una falsedad y una falsedad me puede llevar a una conclusión de una verdad. Por lo tanto, tengo acá el resultado de esta expresión de este paréntesis y el resultado de esta expresión de este paréntesis, y esto nos permite encontrar el resultado final, que es el del medio, que es una I, una I, y recordemos que una I solo es verdadero cuando ambos son verdaderos, por lo tanto acá sería falso, aquí sería falso porque no, ambos no son verdaderos, entonces me da falso, esta sería la respuesta. Cuando todo es falso, obtenemos algo que se llama contradicción, porque todos son falsos. Entonces, acá podríamos ya terminar la expresión. Si tienen alguna duda, me la dejan en los comentarios y le invito a suscribirse a mi canal, activar la campanita para que cuando suba videos puedas saberlo, darle me gusta a este video si te gustó y también te invito a que me escribas en los comentarios qué tema o ejercicio te gustaría que explicara en mi canal. Te agradezco mucho por tu atención y hasta pronto.